el pecado, las consecuencias y la provisión de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos sabemos cómo sigue esta historia. El hombre desobedeció este mandato de Dios. Él había sido puesto al cuidado de todo ese cúmulo de bendiciones. Sin embargo, tenían que obedecer este mandato de abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecen este mandato de Dios, y tal como Dios lo había advertido, el hombre muere espiritualmente. Es decir, la muerte física es solamente una de las consecuencias de esta muerte espiritual. Porque nosotros sabemos que Adán, luego de la desobediencia, vivió prácticamente casi 1000 años más. Él no cayó muerto luego de su acto de desobediencia. Sin embargo, había muerto espiritualmente. Una muerte espiritual, una condición depravada que le fue transmitido a toda su posteridad, toda la raza humana. Es increíble en los tiempos que vivimos, resulta increíble que cuando exponemos acerca de la doctrina de la total depravación, y cuando enseñamos de que el hombre, a causa de la desobediencia, ha quedado completamente inhabilitado, incapacitado para dar el primer paso a la salvación, lo primero que se alega: no, pero Dios creó al hombre con la libertad de poder elegir obedecer o desobedecer. Sí, correcto, eso está correcto, pero eso era antes de la caída. Antes de la caída el hombre tenía libertad de obedecer o desobedecer, pero luego de la caída el hombre murió espiritualmente, quedó muerto espiritualmente. A esa muerte espiritual se refiere Efesios capítulo 2, versículo 1, cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra muertos que aparece en el texto griego original es necros, que significa cadáver. Es decir, el hombre verdaderamente, a causa de la muerte espiritual contraída producto de la desobediencia, el hombre ha quedado convertido en un cadáver espiritual. Bien, pero vamos a ver las consecuencias de todo esto. Bueno, ya comenzamos a mencionar una de las consecuencias principales fue que el hombre adquirió una condición de depravación espiritual. Pero hay algunas cosas importantes que aparecen en el libro de Génesis. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es interesante que en el versículo 7 nosotros leemos que Adán y su mujer se sintieron desnudos y cosieron, aquí dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se hicieron un vestido. Hay muchos teólogos que creen, y yo creo que esto puede ser así también, que antes de la desobediencia, cuando ellos tenían comunión con Dios, había una nube de gloria que los cubría y que al perder la comunión por causa del pecado, eso se disipó y ellos sintieron que estaban desnudos. Pero lo interesante aquí, el detalle sumamente interesante, es que ellos se hicieron, al sentirse desnudos, se hicieron delantales con hojas de higuera, pero eso no les sirvió delante de Dios. Cuando estaban delante de Dios, se sintieron desnudos. Ese vestido de hojas de higuera representa los intentos humanos de justificarse ante Dios a través de las obras. No hay obra, esfuerzo, mérito humano que pueda cubrir la desnudez del hombre delante de un Dios 3 veces santo. Repito, ese vestido que ellos se cosieron, ese vestido de hojas de higuera, representa el intento humano de cubrirse a través de las obras, a través de la religión, inventándose religiones, sectas. Nosotros leemos, hemos visto el pecado, las consecuencias, Adán y Eva excusándose, perdiendo toda noción, toda sensibilidad. Habían cometido un acto de desobediencia, pero Adán culpó a su mujer, la mujer culpó a la serpiente, no entendían nada. De la misma manera que el hombre hoy en día no entiende que está perdido, no entiende que las obras no lo pueden salvar, no entienden que lo único que puede limpiar su transgresión, su pecado, su iniquidad, es la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz. El pecado, las consecuencias y la solución. Versículo 21 del capítulo 3. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Algunos llaman a esto el protoevangelio. Dios, en este acto de vestir a Adán y a su mujer, en este acto de vestirlos, estaba dando a entender grandes verdades, doctrinas fundamentales de la fe cristiana están ya aquí comenzando a ser expresadas. Para Dios poder obtener esas túnicas, esas pieles, tuvo que sacrificar un animal. Ahí aparece el primer animal, el primer sacrificio, el primer animal sacrificado en el relato bíblico. Ese animal sacrificado estaba simbolizando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En Hebreos leemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El animal sacrificado estaba simbolizando el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y el acto de vestirlos con esas túnicas estaba simbolizando la justificación, el acto legal de la justificación. La justicia imputada de Jesucristo, justicia que le es imputada a todo aquel que, siendo atraído por la gracia irresistible, por el llamamiento eficaz del cual son objeto los elegidos, vienen a Cristo y reciben esa justificación. A ellos les es imputada la justicia que Cristo obtuvo en su sacrificio propiciatorio en la cruz del Calvario. Una justicia perfecta. La justicia que Dios demanda para poder estar en su presencia es una justicia tan perfecta como la que Dios mismo posee. Dios nunca aceptaría algo menos que eso. Por eso Efesios capítulo 1 dice que somos aceptos en el amado, somos aceptados por las perfecciones de Cristo. Hay una santidad posicional, que es de la que estamos hablando, la posición que tenemos en Cristo ante el Padre. Y hay una santidad que es una santidad progresiva, que es el desarrollo de la vida, cuando Dios nos llama eficazmente, nos regenera, nos justifica. La regeneración es el principio de la vida y la santificación es el desarrollo, el crecimiento de esa vida. Pero la santidad que se requiere para poder estar delante de Dios tiene que ver con el vestido, el único vestido que nos puede hacer aceptos delante de Dios. Y ese es el vestido que se pudo obtener mediante el sacrificio propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo. Esas túnicas, las pieles de esas túnicas fueron producto de un sacrificio, tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el acto de vestirlos con esas túnicas, la justificación. Cuando suene la trompeta, el día del arrebatamiento, lo único que importará, lo que será determinante para tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia, será tener o no tener ese vestido. El vestido que Dios provee a todo aquel que cree en Jesucristo, a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su vida. Dios los bendiga.